El certificado médico de defunción está representado, ¿no? Perdón, el modelo internacional de causas de defunción y consideraciones para el correcto llenado del certificado de defunción. Este es un tema que se ha expuesto en varios foros y eso se ha ido un poco perfilando para poder justamente eh, poder... A ver, un momentito, por favor, estoy nuevamente con ustedes. ¿Eh? Entonces, los objetivos de este tema, ¿cuáles son? Capacitar a través de estos temas progresivamente, como se ha hecho y he mencionado hace un momento a través de los últimos años, capacitar a los médicos para el registro adecuado de las causas de muerte, tener bien claro cuáles son las diferentes causas de muerte que vamos a tocar en estos temas. Estoy seguro que ustedes ya han revisado algo del tema y les exhorto a que sigan revisando casos en grupos organizados por ustedes mismos, revisen este, los casos en que una persona fallece y practiquen y practiquen para que puedan, una vez ya ustedes titulados, colegiados, están en la perfecta posibilidad de que pacientes de ustedes o pacientes que al menos ustedes conocen el caso, y deseas en estos pacientes que no son directamente ustedes médicos digamos los médicos asistentes encargados del caso, no, sino son del equipo, pero conocen, entonces deben ustedes buscar toda la información requerida para que puedan construir las causas de muerte en forma adecuada. ¿Correcto? Entonces, capacitación de los médicos. Mejorar la cobertura en el sentido de que fallecen personas a diario y en todas las latitudes de nuestro país, ¿no? Y lamentablemente en muchos lugares lejanos, pues no hay, digamos, la posibilidad de que muchas veces no hay presencia de médico, y ahora que se está justamente, ya hace algunos años atrás, se ha creado e implementado un sistema, ¿no?, informático para la extensión en línea del certificado de defunción. A veces hay dificultades que porque el requisito sine qua non, o sea, necesario, estrictamente necesario para que se extienda el certificado de defunción es tener señal de internet, ¿no? Tener algún dispositivo, ya sea PC, laptop o una tablet, ¿no? Para ingresar vía internet, tener la señal de internet, ingresar al sistema que vamos a mencionar, algo ligero también en el transcurso de clase, el sistema informático. Previo a esto, la institución en que ustedes están laborando debe oficialmente, con los datos de ustedes, hacer llegar al MINSA, ¿no?, su nombre, apellido, número de DNI, número de colegiatura, ¿no?, para que puedan ser registrados en ese sistema y que puedan tener un usuario con su contraseña respectiva, y cuando tengan, definitivamente el momento va a llegar en que estén un certificado de función, entren a esa gran base de datos y desde ahí en línea puedan llenar el formato que les voy también un poco a compartir más luego. Este, Otro requisito que se ha puesto para esta certificación es tener la firma digital. Y la firma digital el médico la obtiene registrándose y obteniendo, en forma ya últimamente es obligatoria, el DNI electrónico. Si no lo tienen todavía ustedes, vayan con tiempo tramitándolo. Sencillo, no lleva mucho tiempo, pero ese DNI electrónico, mediante el chip que tiene ahí, ahí va a estar registrada la firma digital del médico que le va a permitir. Simplemente lo que tienen es comprar un lector de tarjeta inteligente, el DNI ¿cómo se llama?, se introduce ahí y lo va a leer con todos los datos ya previamente establecidos en el RENIEC al momento que nos entregan el DNI electrónico, y ahí va a estar nuestra firma digital, ¿no? Entonces, solamente anteriormente, hace un par de años, 2 a 3 años, 2 años, ya es única y solamente se puede ingresar a ese sistema con el DNI electrónico, ¿no? Antes, con el DNI azul todavía se podía ingresar, se imprimía y se firmaba a puño, poniendo la huella digital y todo eso.
Con el DNI electrónico desaparece esa situación, ya no se firma con el lapicero, no se pone la huella digital, porque se supone que todo eso está registrado en datos del DNI electrónico. ¿Ya? Ahora les voy a mostrar un formato de estos para que vean un poco a través de todo el llenado en línea, ¿no? Se va pasando de una sección a otra y finalmente se procede al firmado digital del documento. Y eso es valedero porque sale un QR ante cualquier duda de la institución que pueda recibir ese documento, se escanea y va a llevar a la página RENIEC donde le va a decir que ese certificado de función es válido, está legal, ¿no? Mente emitido, ¿no? Y van a salir algunos datos básicos donde se puede comprobar eso. ¿Correcto? Bien. Entonces, el siguiente objetivo es mejorar la cobertura. Cada vez llegar a los rincones más alejados. Eso depende también de la política del Estado para poder también dotar de señal de Internet a lugares muy lejanos, ¿no? En los que no hay esa posibilidad y es necesario tener un certificado de función, se puede hacer también igual, ¿no? O sea, de manera manual todavía, como hace muchísimos años se hacía. Eso pero cada vez ya es menos, ¿no? O sea, el MINSA a través de sus redes integradas de las DIRIs emite una cierta cantidad de formatos en papel y ahí recién uno llena a mano, digamos, el certificado, pero al menos aquí en los centros ya urbanos, aquí en las grandes capitales donde definitivamente hay señal de Internet, ya no se usa hace muchísimo tiempo esos formatos manuales, salvo que haya pasado más de un año la defunción y por descuido la familia no haya reclamado el certificado de función, también de igual manera, porque no, el dato que nosotros llenamos en línea, hay opción hasta un año para poder registrar la muerte de la persona. Pasado el año, se registra, pero ya en forma manual. Eso es un poco las reglas de juego actuales. El siguiente objetivo, mejorar la calidad de la certificación, que cada vez sean correctamente llenados los certificados, adecuadamente. Mejorar las estadísticas de mortalidad, eso, o sea, si tenemos cobertura, la mayor cantidad de médicos llena bien su certificado de función y hay cada vez una mejor calidad de certificación, entonces las estadísticas de mortalidad van a ayudar, van a estar mucho más actualizadas, no va a haber subregistros, ¿no? Los diagnósticos van a ser los adecuados, entonces va a tomar mucho mayor importancia ese dato estadístico. ¿Para qué? Para la toma de decisiones, como dice aquí en la proyección de los gestores, de los gerentes, ¿no? Se va a planificar mejor que políticas de intervención, de prevención, si le quiere corregir debido a los datos que se tienen en este sistema informático, todos lo conocemos, sus siglas son SINADEF, ¿no? Ustedes recordarán que para la época de la pandemia, los datos registrados en el SINADEF sirvieron para encarar al Poder Ejecutivo, al gobierno, y decirles, miren, en el SINADEF están los diagnósticos que revelan que no son 40.000 ni 50.000 los fallecidos por el COVID, sino ¿cuántos eran aproximadamente? ¿Ustedes recuerdan? Esa historia todavía un poco reciente. A ver, ¿ustedes recuerdan esos datos? El gobierno decía que había nada más esa cifra que les he mencionado, pero el SINADEF desenmascaró y puso en evidencia la realidad, porque ahí estaban los diagnósticos debidamente registrados, debidamente resguardados en el sistema informático, y eso reveló pues que había no solamente esa cantidad, sino cuántos. A ver, ¿recuerdan? ¿Están ahí todavía? Sí, doctor. ¿Cuántos había? A ver, una cifra. Somos 56, 55 ahorita. Ya, no, me refiero a que alguno me diga, en época del COVID, el sistema informático de defunciones, conocido con su sigla por SINADEF, arrojó una cantidad de fallecidos real. No había duda ahí porque el médico estaba suscribiendo el certificado de defunción en ese sistema.
y la cantidad global de fallecidos por el COVID era totalmente diferente a lo que decía el MINSA y en general el gobierno. ¿Recuerdan ustedes esa polémica que hubo? Mientras el gobierno decía que habían 40.000, 50.000 fallecidos por COVID, el SINADEF los desmentía. ¿Cuánto eran lo que realmente hubo, en todo caso, al final de la pandemia, en forma aproximada? A ver, eso tienen que ustedes saberlo, porque es cuestión de salud pública. Son datos que deben manejar también ustedes. ¿Ah? ¿Cuántos? A ver, deben una cifra. 200.000, creo era lo que... Correcto, bien, o sea, muy bien, doctor. Es el único de 50 y tantos alumnos que recuerda cerca de 200.000. Y ese no era invento de nosotros, ¿no? O sea, ese dato había salido de la historia clínica, ¿no? De toda la sintomatología que desarrolló el paciente y se murió. Y las pruebas, ¿no es cierto? Pruebas rápidas, antigénicas, lo que sea, pero se tenía al final, el médico para poder llenar ese certificado debería tener la certeza de que sí se murió por COVID. Entonces, eso era un documento y no iban a decir que era un documento adulterado, que sea falseado, ¿no? Porque tiene su respaldo, su correlato clínico patológico, ¿no es cierto? Muy bien, doctor, felicito, ¿no? Sí, esas cosas tienen que ustedes manejarlas, no solamente debemos centrarnos ahora en la parte técnica de los cursos, la parte cognitiva, solamente desarrollar o aprender términos, sino también la interacción dentro de la realidad peruana en que nos movemos, ¿no? Y ahí tiene una serie digamos, de áreas políticas también. Uno tiene que saber de situaciones políticas en el sector salud, política general, una política pues, partidaria. Tenemos que estar. El médico es un agente, ¿no? Digamos, promotor de la salud. Evidentemente, esa es nuestra responsabilidad, pero también está inmerso en un ambiente de tipo social, ¿no es cierto? Hay un movimiento sociológico en cada comunidad que ustedes, las que están viviendo, las que están estudiando, cuando se titulen, se colegien y vayan a hacer sus serums, ustedes van a llegar a sitios en que lo más rápido posible deben aprender, o si ya tienen, voy a ir, pues no sé, a Chombivilcas, a Chalhuanca, de nuestra presidenta, ustedes tienen que comenzar a revisar la historia de ese pueblo, los elementos culturales, porque ustedes se van a insertar por un año en esa cultura y ustedes se van a dar cuenta de que son cosas, situaciones culturales, comportamiento de la población totalmente diferente a las poblaciones urbanas, donde hemos pasado, donde han pasado 7 años, 8 años más en la formación de la profesión, ¿correcto? Y ustedes los arrancan de aquí y se van a un sitio totalmente diferente. Y ustedes tienen que buscar una sintonía con esa población, ¿correcto? Si no, va a ser difícil que su trabajo sea productivo. En vez de buscar, en vez de ir a llevar ayuda, apoyo, van a ocasionar un enfrentamiento, ¿no? Ustedes van a querer imponer las costumbres urbanas, ¿no? De nuestra cultura, para ellos pues muy lejana, y ustedes más bien al contrario, deben aprender y deben ir conociendo todo ese tipo de situación social, sociológica, cultural de esas poblaciones, porque eso va a hacer que se enriquezcan en conocimientos y también ustedes hacen llegar, digamos, la prevención, el control de la salud de los pobladores de ahí, ¿correcto? Entonces es muy importante la extensión del certificado de función porque ayuda a los gestores, a los políticos, a los que manejan las políticas, ¿no? en el sector de salud a planificar promoción, prevención de enfermedades, ¿no es cierto? Por los datos que se tienen en el certificado de función, el SINADEF arroja después que en determinada región, que normalmente se tenía, que eran 4 o 5 causas de muerte, que más o menos estaban ahí fluctuando en los últimos años, de repente comienza a despuntarse alguna, ¿no? O sea, no sé, de repente tuberculosis. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay mayor cantidad de muertos de tuberculosis que el estándar en los últimos años, que el promedio. Y esos datos son recogidos, datos concretos, duros, del SINADEF. De que algo está pasando.
¿no es cierto? Hay algún bolsón ahí de tuberculosis que está medio que no lo han descubierto, algún mecanismo que está favoreciendo el rápido contagio. Esos son estudios ¿dónde comienzan? Analizando los datos concretos de la muerte de las personas. Y si no se ha llenado bien el certificado de función, entonces los datos van a estar irregulares, no inconsistentes, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien. El certificado de función es importante, responsabilidad del médico, definitivamente ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Hemos sido, ¿no? Formados en la parte, pues, digamos, recuperativa de la salud de las personas, un poco en la etapa preventiva, ¿no? Pero no tenemos un curso ni un tema específicamente que se desarrolle para que nos enseñen, a ver, ya, yo luché por ese paciente, o llego yo y ya realmente estaba pues en las últimas del paciente y fallece, como es lógico, la evolución propia de la enfermedad. Y es obligación del médico, y eso ya les he explicado en la diapositiva anterior, llenar bien el certificado, porque eso va a permitir tener un dato estadístico sólido, consistente, que realmente me va a reflejar por qué murió esa persona. Y en base a eso se van a tomar decisiones, ¿no? Salta ese problema en una región, de mayor cantidad de muertos por tuberculosis, ya, comenzar. Ahí, ¿quién entra a tallar para tomar, quién de los especialistas en el sector salud entra a tallar para controlar esa aparentemente dato que se está disparando? ¿Qué especialista? A ver, os escucho. ¿El epidemiólogo, doctor? Correcto, muy bien, gracias, doctor. El epidemiólogo, correcto, inmediatamente comienza a desarrollar toda su especialidad, ¿no? Ponerse de acuerdo con el grupo de epidemiólogos de la región, de la DIRIS, ¿no? De la red integrada, comenzar a investigar, crear cercos epidemiológicos para que no se siga difundiendo la enfermedad. Y así, eso lo estoy poniendo, por ejemplo, simple y llano, una enfermedad, ¿no? Pero, por ejemplo, comienzan a aparecer ahora, que últimamente se ha dado también casos de enfermedades eruptivas de la infancia, eso también igual, ¿no? Lo mismo. Y fallecen las personas, o por algún otro, por ejemplo, dengue, ¿no? Ha habido hace poco el año pasado, picos, ¿no? Epidémicos. Y fallecen las personas, y eso está reflejado en los datos del certificado de función. Entonces es muy importante, ¿no? Conocer también esa parte, no solamente prevenir la enfermedad, ya la persona se enferma, curarla o aliviarla, ese es un papel importantísimo, pero también ver cuando llega el momento de certificar el fin de la vida de nuestros pacientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacerlo bien. No porque ya se murió, bueno, ya pues todo el aspecto de la salud en ese sentido pierde importancia. No, estamos demostrando que es sumamente importante el diagnosticar bien, 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 bien de qué se murió mi paciente, o el paciente que yo conozco el caso y estoy llenando su certificado de función. Correcto, es una responsabilidad entonces sumamente importante. Hasta hace algunos años que se ha comenzado a modificar la actitud de los colegas del gremio médico, se pensaba así, ¿no? Se llegaba así como estamos acá un poco teatralizando en la presentación, ¿no? Voy a completar certificado de función. Este paciente tiene muchos problemas de salud y yo nunca lo atendí. Las normas legales dicen que el primero que debe intervenir cuando fallece una persona y llenar el certificado, extenderlo, expedirlo, es el médico tratante. Pero supongamos que el médico tratante está enfermo, está de licencia, está de vacaciones, ya no trabaja en la institución. ¿Quién llena ese certificado? La norma dice uno del equipo médico, ¿no? Uno que conoce. Si es un hospital, hay equipos médicos, unos servicios que conocen, ¿no? No son médicos tratantes directos, pero sí conocen los casos. Ellos. Si no están en ninguno de ellos, que realmente hay otros médicos que ya de otras unidades o servicios que definitivamente no conocen de qué falleció esa persona, ¿quién tiene la obligación? El jefe del servicio o el director del hospital, de la posta, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca se rompe la cadena de responsabilidad para emitir un certificado de función. Siempre hay alguien. En primer lugar, el médico tratante. Segundo,
Si no hay médico tratante, el médico del equipo que ha tratado de una otra manera o conoce el caso de este paciente que lamentablemente evolucionó mal y falleció. Si no hay ese médico, pasa al jefe de servicio. Si no, al director. O sea, siempre vamos a encontrar un responsable médico de poder llenar el certificado de función. Entonces, cuando se plantea este tipo de situación, dicen, bueno, sí, yo lo sé, siempre le responde la doctora aquí de la proyección, ocurre lo mismo, escribe paro cardiorrespiratorio, no te das problema, ¿no? Y eso, con toda esta, digamos, importancia que se le da al certificado de función en los últimos años y haber tratado ese tema en diferentes foros, en diferentes niveles, ya se está cambiando ese tipo de realidad. Antes había un sinnúmero de certificado de función con ese diagnóstico, paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, paro cardiorrespiratorio no nos dice nada con respecto a... de todas maneras, todos vamos a morir independientemente de la causa de que nos muramos, vamos a morir en paro cardiorrespiratorio, ¿no es cierto? Uno tiene un problema de tuberculosis, un problema del área nuestra forense, ¿no? Como ocurre a diario, ¿no? Le disparan un arma de fuego, impactan los proyectiles, proceden en la cabeza y ocurre una alteración neurológica que lo lleva aquí al paro cardiorrespiratorio. El de la tuberculosis también, ¿no? Hay hemoptisis o hay otro tipo de situación que lo lleva a una situación grave, ¿correcto? Una falla multiorgánica, ¿y qué va a pasar? Se para el corazón y los pulmones. Entonces, mírense, una causa de muerte es de tipo natural y la otra, lo de las balas, estamos hablando de una causa violenta. Pero los dos van a morir de paro cardiorrespiratorio, ¿cierto? El que le atropellan también se va a morir pues, con el corazón en paro y con los pulmones que no respiran. Entonces no nos dice nada ese diagnóstico. No es un diagnóstico primeramente, ¿no? Entonces, mucho cuidado. Nunca poner paro cardiorrespiratorio en ninguna de las concepciones de la causa de la muerte que vamos a ir analizando. ¿Ok? Si se pone, y se ponía eso antes, entonces lo que decíamos hace unos momentos, ese diagnóstico es totalmente inconsistente. Cuando llega o llegaba esos certificados a las manos de los que transcribían los datos, de los codificadores, ¿no? Y dice, oye, ¿y dónde pongo? Si ustedes revisan, paro cardiorrespiratorio no existe, ni nunca ha existido en el CIE, ¿no? El CIE 10, CIE 11, que ya tenemos en la clasificación internacional de enfermedades. No existe como diagnóstico. Entonces, ¿cómo la clasificaban? No, se quedaba en cero, entonces ya disminuía la cantidad de diagnósticos debidamente formulados en cuanto a su causa de muerte, ¿no? Había un subregistro. ¿Por qué? Porque no podían registrarlo en ninguna de las áreas. ¿En qué se murió realmente esta persona? ¿No? Si tengo el diagnóstico paro cardiorrespiratorio. Entonces, eso ya se está venciendo poco a poco y ya la gran mayoría de médicos que emite certificado de función ya no pone paro cardiorrespiratorio, sino lo que debe realmente colocarse. Y más adelante vamos a un razonamiento fisiológico y fisiopatológico. O sea, el paciente ingresa a nuestro servicio, a nuestro hospital, a nuestra posta, a nuestro consultorio privado, qué sé yo, y diagnosticamos, ¿no es cierto? Y de ahí, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos, va evolucionando mal, pero ya tiene un diagnóstico o va agregándose diagnósticos. Esa cadena fisiopatológica que finalmente lleva a la muerte es la que claramente debe tener en cuenta el médico y transcribirla en el certificado de función. El certificado médico de función es un acto médico, está reconocido como acto médico, ¿no? O sea, yo suscribo ese documento, estoy poniendo fin oficialmente a la vida de esa persona. Por eso de ahí acarrean responsabilidades, ¿no? Responsabilidades estadísticas, funcionales, y responsabilidades también de qué tipo penal si yo estoy inventando diagnósticos o suscribo un certificado de función de amistad. Oye, mira, mi abuelito se murió de tal cosa, ¿cómo se llama? Una neumonía, ya viejito que estaba, todo, ya tienes el certificado porque es tu amigo, tu pata del alma, tu colega, ¿no?
y después emites con buena fe, y a través de los meses o años, ese caso se descubre de que no era una neumonía, era un traumatismo que había tenido el viejito. Y había intereses creados de que el viejito pues ya tenía que partir antes de lo que debía. ¿Por qué? Porque tenía propiedades, tenía mucho dinero, qué sé yo, ya se saca una serie de cosas. Entonces, ¿en qué está incurriendo ese médico? Al no comprobar primeramente en vivo e indirecto, no revisar el cadáver y todas las, ¿cómo se llaman? Las notas de historia clínica, las evoluciones, está incurriendo en una falsedad, está falsificando el certificado de función. Y eso que acarrea pena de cárcel, es una responsabilidad penal. Y ahí se arrancan otras administrativas, también lo denuncian a la entidad donde trabaja, al colegio médico. ¿Sí? Como dice el dicho, se le viene la noche encima. Entonces, mucho cuidado. No es cuestión de llenar nomás un papelito y ahí queda todo. Ahora menos con la SINADEF. Lo que ponen ahí va a quedar. Ya no hay, ¿cómo se llama? Vuelta atrás de que yo voy a corregirlo, que no, que yo lo llené, que me equivoqué, que por hacerle un favor al colega, al amigo, al hermano, al primo. No. No hay nada de eso. Debe llenarse adecuadamente desde un comienzo y tener plena responsabilidad sobre lo que se está colocando ahí. Entonces, hay resoluciones, hay normas, esto van a tener que explayarlo un poco más en los seminarios, ¿correcto? En que se menciona cómo debe llenarse. ¿No? ¿Cuál es la utilidad del certificado de función? Desde el punto de vista legal, como vemos en el cuadro de arriba, en el recuadro, adecuado registro. Una vez que yo lleno en el SINADEF, debo imprimir, ese es otro requisito que se tiene, ¿no? Dijimos, debo tener yo una computadora, o una laptop, o una tablet, pero también debo tener, además, y a eso debo tener yo pues, mi usuario, mi contraseña debidamente registrado, y debo tener una impresora también, porque tengo que imprimir yo, una vez llenado y cerrado, ¿no? el certificado de función en línea, en el SINADEF, se guarda, ¿no? Y se imprime, y eso se le da al familiar. El familiar tiene que completar el círculo de extensión del certificado, tiene que ir a alguna de las oficinas de RENIEC y oficialmente asentar la defunción de esa persona, ¿no? De su familiar, el amigo, el primo, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahí realmente ya formalmente se está dando fin a la vida de esa persona y se registra. Y eso genera ya otros documentos, ¿no? Que ustedes van a exponer. Hay muchas situaciones que interviene herencia, situaciones del estado civil, apoyo, ayuda, seguros, una serie de cosas, ¿no? Y finalmente, también igual, en forma inmediata, cómo vamos a enterrar a ese cuerpo, ese cadáver, ¿no? El cadáver no puede moverse del sitio donde se encuentra si es que no se genera el certificado de función, ¿correcto? Ya sea que muera naturalmente, muere en su casa, muere en un hospital, ya se conoce, no tiene nada que ver la parte, no ha habido nada violento ni sospechoso de crimen ni de delito, el médico tratante o el médico que conoce el caso puede certificar la defunción y de ahí se lleva a enterrar, a inhumarlo. No se puede mover el cadáver si que no tiene certificado de defunción. Cuando hay muertes violentas y por muertes violentas hay sospecha de algún delito, ahí entramos a tallar nosotros los médicos legistas. Se hace la necropsia y después de hacer la necropsia se emite el certificado de defunción. Así imagínense, nosotros llenamos, es el pan de cada día, acá al menos en las morgues del Instituto de Medicina Legal, pan de cada día. Nosotros tendremos entre 12 a 15 certificados de defunción diarios, a veces hasta más, porque algunos que vienen de días anteriores. Entonces ya tenemos cierta experticia para llenar adecuadamente los certificados de defunción, pero más que nada de los temas o de las causas relacionadas a la actividad médico-legal, o sea, mayormente muertes violentas, muertes súbitas, ¿no? O muertes naturales también que han tenido alguna implicancia legal. Entonces, para eso sirve desde el punto de vista legal, registrar oficialmente la muerte en el RENIEC, porque ahí tiene que darle de baja al DNI, ¿no? Y eso es responsabilidad de la familia y cada vez también debe crearse más publicidad para justamente indicar eso,
Miren, en este proceso electoral del próximo año, correcto, ya desde el año pasado, el RENIEC nos informó que por favor le alcanzáramos desde el año 2021, 2022 hasta 2024, le alcanzáramos todos los fallecidos que tuvieran, ¿no? Que tuviéramos nosotros registrados oficialmente. Bien, le alcanzamos todos. Ellos hicieron un cruce de datos con el registro que tienen oficialmente del registro de fallecidos y había una diferencia, no solamente acá en Lima, de 1.400 o 1.500 personas que los tenían en su registro, en el RENIEC, como personas vivas. No estaba registrado oficialmente el certificado de defunción. A pesar de que en el SINADEF probablemente ya existía, ¿no? Pero la parte administrativa legal tiene que cumplirse. Como decimos aquí, el familiar tiene que llevar y registrar oficialmente la defunción de la persona. Entonces había 1.500 personas, imagínense, no reportadas como fallecidas. Entonces ahí hemos ayudado, hemos registrado. Se ha emitido el certificado de defunción, en un poco porcentaje sí se habían emitido y no lo recogían los familiares. En otros casos, que eran un poco más peliagudos, no se había extendido el certificado por parte de nosotros porque nunca llegó a venir la familia. Con un documento interno que emitimos acá, el certificado de necropsia se llama, con eso nomás se puede, digamos, enterrarlo oficialmente, ¿no? Pero ahí tienen que venir a recoger seguidamente el certificado de defunción. Esos familiares de los 1.500 no habían venido, ¿no? Y muy poquitos, el certificado de función estaba ya lleno y no lo habían venido a recoger. Entonces hemos tenido que ir avanzando en corregir ese tipo de situación para corregir ese sesgo, ¿no? En salud pública, ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es la importancia o la utilidad? Vigilancia epidemiológica, ¿no? Y activar rápidamente la respuesta cuando vemos que hay aparición de enfermedades o situaciones de salud que representan una probable epidemia, brote epidémico. Ya se aprenden todas las alertas en ese sentido, ¿no? Ayuda para describir la situación de salud en un país, ¿no? Y poder hacer comparaciones entre regiones, entre mismos países, ¿no? Planificar, monitorear, evaluar intervenciones en salud pública, todo lo relacionado a eso, emitir, establecer políticas de prevención, de intervención, ¿no? Todo ello. O sea, es sumamente importante llenar de forma adecuada este documento. Y desde el punto de vista administrativo y clínico, vigilancia en la calidad de atención en los hospitales, ¿no? En todos los centros asistenciales. Algo está fallando en el protocolo, en la guía para tratar tal o cual enfermedad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué en determinados hospitales de esa región hay aumento de una determinada enfermedad? Hay que hacer investigación, algo está fallando, ¿no? En el tratamiento, en la prevención, en las intervenciones, ¿no? En los protocolos que se tienen. Y siempre hacer una revisión, actualización de guías de práctica clínica, ¿no? Justamente para ir mejorando, ¿no? El tratamiento, el enfoque diagnóstico y así evitar que el paciente fallezca, ¿no? Son sumamente importantes los datos que se obtienen del certificado de defunción. Lo primero, cuando uno acude ante una persona que ha fallecido, pues si es médico tratante o médico que conoce el caso, es constatar debidamente la defunción, ¿no? Personalmente, bueno, no es cuestión de llenar de favor un certificado de defunción sin tener al muertito ahí delante de uno. Debes tenerlo. Verificar realmente todos las áreas correspondientes, ausencia de signos, ¿no? Que nosotros conocemos desde el punto de vista neurológico, cardiovascular, y de chequear todo esto, si hay ausencia de todos estos registros que hacemos, evidentemente la persona está fallecida, ¿no? No hay pulso, no hay presión, no hay reflejo corneal, no hay reflejos neurológicos que nosotros en nuestra formación sabemos que debemos medirlo. Por lo tanto, entonces oficialmente ya, y procedemos seguidamente a llenar. Aquí un poco esta presentación ha sido concebida muchos años atrás, y digamos, está reflejada en la extensión a manuscrito que había, ¿no? Pero de todas maneras es válido porque el concepto y las secciones donde deben
registrarse la causa de muerte se mantienen un poco, ¿no? Ahora, bueno, ya eso del SINADEF evita de que nosotros llenemos con la letra de médico, ¿no? La letra de médico que muchas veces ni el mismo médico que el escrito le entiende, ¿no? Entonces eso siempre, ¿no? Cada vez que comienzo a dictar un nuevo semestre, un nuevo curso, siempre recomiendo eso, ¿no? También igual que nuestra letra, porque hay muchos documentos que todavía vamos a llenar en forma de puño y letra. Siempre nuestra letra tiene que ser la más legible posible, ¿no? Porque ese documento no es entera y únicamente responsabilidad o de manejo interno en la institución de salud en la cual trabajamos. En algún momento, por efecto legal o efecto administrativo, va a salir hacia otras personas. Imagínense, si hay una letra pues, tipo jeroglífico, ¿quién va a entender eso? Eso lo lleva al error, a la persona intenta descifrar y se puede equivocar en ese descifrado que uno puede hacer. O simplemente lo deja de lado, no lo registra, ¿no? Y eso ya está un poco disminuyendo la posibilidad de tener debidamente registrar los datos del fallecido, ¿no? Y utilizar toda la información posible. Si soy médico tratante, pues de hecho conozco desde el inicio hasta el final el caso. Si soy médico del equipo que trata a esa persona, también, pero debo nutrirme de la información de la historia clínica. Por eso también la historia clínica, que bueno, ahora mayores instituciones ya tienen la historia clínica de tipo digital, debe estar al día, debe las evoluciones llenarse adecuadamente, ¿correcto? Y ya ahí también eso ya evita, si es digital, evita la situación de la letra ilegible muchas veces. Pero si todavía seguimos con el papelito, en la institución en que vamos, debemos mejorar cada vez nuestra letra para poder no perjudicar a los que van a leer o interpretar nuestros documentos. No hacer alteraciones o tachaduras, eso ya se anula con la extensión digital del certificado, pero como les digo, en algunos casos muy reducidos todavía, ¿no? Se extiende también todavía manualmente. Ya ha disminuido enormemente, pero hay posibilidad. Entonces, definitivamente, porque una tachadura o una enmendadura lo inhabilita, tiene que llenar usted otra vez otro formato, ¿no? Verificar la exactitud de los datos, la identificación de la familia, ¿no? El nombre, apellido, tiene que ser idéntico al DNI. Por eso es importante tener el DNI a la vista, ¿no? Si no es el DNI, hay un formato que emite el DNI que se llama formato C4, donde aparece la foto de la persona y los datos de inscripción, ¿no? Que corresponde a nombre, apellido, la dirección exacta y todo ello, ¿no? Verificar la fecha de fallecimiento, fecha y hora de fallecimiento. Eso va a depender de los datos que manejemos. Y la causa de defunción que vamos a ver, ¿no? Llenarla sin ambigüedades en forma correcta. Evitar abreviaturas o siglas, eso es válido tanto en la extensión manuscrita como también a nivel de la extensión del SINADEF. No podemos poner IRA o qué sé yo, pues, o sea, IRA puede significar infección respiratoria aguda o puede significar insuficiencia renal aguda. O sea, no consignar ni abreviaturas ni siglas, porque eso puede confundir. Desarrollemos todas las palabras y el diagnóstico completo. Lo que pasa es que uno para ahorrarse tiempo, ahorrarse el espacio en el papel o en el documento, bueno, lo llena así con siglas. No, eso no es válido, no ayuda. Más bien, eso es un error grueso. Determinar la secuencia lógica de la causa de muerte, y eso vamos a irlo viendo con los ejemplos, en todo caso, para poder irlo ya registrando en nuestro chip, en nuestra memoria. Esto está en lo mismo, ¿no? Emplear en caso de que se procedan los apartados especiales, ¿no? Muerte en edad fértil, muerte por causa accidental o violenta, eso vamos a ver. Aquí en el formato antiguo de papel figuraban así. Ahora también, pero ahora figuran ya en pestañitas en que tú puedes desplegarlas y poner, ¿no? Si fue un accidente de tránsito, tienes la seguridad que fue eso, lo llenas, lo marcas ahí. Nosotros, por ejemplo, muchas veces llenamos en los casos que son evidentes, ¿no? Por ejemplo,
cuando es, por ejemplo, aquí, la muerte de causa violenta, como vemos acá, ¿no? Suicidio, fue homicidio, mucho cuidado, ¿no? Determinados casos, por ejemplo, un ahorcado. Un ahorcado, sabemos históricamente y estadísticamente que el 95%, de 95 al 100%, son de tipo suicida, pero también puede haber un homicidio ahí encubierto, ¿no? Entonces preferimos no, aunque sea evidente el suicidio, no marcarlo, porque eso dependerá, esa etiqueta, suicidio, homicidio, ¿no? Y lleva, perdón, finalmente la coloca, en esos casos la coloca la autoridad que termina la investigación, el fiscal o el juez, la policía. Ellos reportan al final, esto sí, es compatible con homicidio y ponerle como un suicidio. Pero, por ejemplo, accidente de tránsito, lógico, si tienes la información, ¿no es cierto? Paciente, historia, el paciente fue traído por los bomberos al haber sido encontrado en tal cuadra de tal avenida posterior a un atropello. Y es un dato válido, ¿no? Y pues viene en mal estado, inconsciente, grado 3, 4, entonces se le da el soporte necesario por sus lesiones que son graves y hay que investigarlas, qué lesiones graves ha tenido después de ese atropello. Eso configurará la causa de muerte y fallece a los pocos minutos o horas. Entonces ahí, y se tiene toda esa versión, entonces ahí ya con seguridad no pone, marca, ¿no?, la opción de accidente de tránsito o de transporte. Accidente de trabajo, como vuelvo a repetir, si tienes información fidedigna, si hay alguna duda, no lo marcas. Eso se deja en blanco, no hay ningún problema. Si se realizó una necropsia, no, evidentemente, ¿no? En la mayoría de casos ustedes que van a extender en la parte clínica, ponen no, ¿no? No se extendió, no se hizo. Nosotros, evidentemente, tenemos que poner sí a todo, porque todos los casos que ingresan aquí sí es para hacer necropsia de ley. ¿Ok? Bueno, y aquí muertes en estado de gestación o en parto, ¿no? Ellos ustedes lo manejan también bien. Siempre tratar de tener el clasificador internacional de enfermedades para poner los códigos. No es estrictamente obligatorio, porque hay una vez que pasa a la siguiente etapa del certificado de función, hay codificadores, aquí sí, que le van a dar justamente el código que corresponde. Por eso que debemos llenar lo mejor posible, pero si ponemos ya el código, sería mucho mejor todavía, ¿no? Definitivamente vamos a ver el desarrollo del resto de diapositivas, que cuando es un caso de interés médico legal, ¿no?, y fallece la persona, ahí ni hablar, no interviene para nada usted, pues no ingresa a un baleado, le dan el soporte necesario, si se presta a ello, se recuperen algo, pero por la gravedad de sus lesiones fallece a la hora o al día, a los 2 días, a la semana, ¿no?, lo interviene quirúrgicamente, etcétera, etcétera. Ese, a pesar que ya tengan el diagnóstico, ¿no?, de que falleció por lesión en tales órganos, no van ustedes a llenar el certificado de función, sino van a recomendar que por el antecedente violento debe pasar a la necropsia médico legal en la morgue del Instituto de Medicina Legal, ¿correcto? Entonces, casos de violaciones y fallece la persona después de la violación, de igual manera. Y aquí lo que decíamos, ¿no? El MINSA cuenta con funcionarios denominados codificadores, que se encargan de interpretar y asignar el código del CIE 10 correspondiente. Si lo tienen bien consignado, perfecto, lo verifican y pasa, ¿no? Si solamente, como nosotros, que no manejamos, porque no atendemos pues, clínicamente a la persona, solamente ponemos el diagnóstico, no dejamos la columna del CIE libre. Ellos lo colocan de acuerdo al diagnóstico que nosotros estamos colocando, ¿no? Si no hay malas interpretaciones y error para poder clasificar bien este documento. Y aquí es importante tener ya este concepto desde inicio, ¿no? La defunción es la desaparición permanente de toda evidencia de vida en cualquier momento después de ocurrir el nacimiento. Y esto debe ser corroborado por el médico, ¿no? Causas de defunción son todas aquellas enfermedades, estados morbosos o lesiones que produjeron la muerte o contribuyeron a ella. Y las circunstancias del accidente
o de la violencia que produjo dichas lesiones. La causa básica, ya, hay tres tipos de causa. Vamos a desarrollar primero la causa básica, es la enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos o fisiopatológicos que condujeron directamente a la muerte. Aquí está el kit y el secreto del asunto. En toda la información que manejo, en toda la atención que le he dado yo como médico tratante, debo buscar el punto de partida. ¿Cuál fue la causa por la cual el primer diagnóstico fue evolucionando? Aparecieron de repente otros, pero el primer diagnóstico es el que vale en el sentido de ponerlo como causa básica. Eso va evolucionando, evoluciona mal y fallece la persona. Van apareciendo en ese transcurso las siguientes causas que vamos a ir definiendo. Entonces, la primera es la causa básica. Y la sección correspondiente del certificado establece esto, ¿no? Estados morbosos o que existieron algunos que produjeron la causa consignada arriba. Comenzamos siempre por la más baja. Lo importante es establecer tres tipos de causas. La causa básica, ponerla en la línea más baja posible, en la D o en la C, y de ahí esto lleva a la causa intermedia. Y esa causa intermedia lleva a la causa final, que debe estar consignada en la línea A. ¿Correcto? Si tenemos información del intervalo, ¿no?, entre una causa y otra, lo ponemos. Una hora, un día, 2 días, 3 días, etc. Si no, también nosotros solemos dejarla libre esta columna. Pero aquí sí tiene que estar el mejor diagnóstico posible de acuerdo a cada causa. Y eso vamos a ir con la práctica, con los ejemplos, vamos a ir comprendiéndolo mucho mejor. ¿Correcto? Aquí de igual manera. Este es un formato antiguo, antiquísimo, que se llenaba a mano. Esto es algo de museo ya, ¿no? Tengo uno, al final tengo un PDF aparte, les voy a mostrar y después lo voy a cargar al aula virtual para que lo tengan como ejemplo, ¿no? Un formato sacado del SINADEF. Igual a que incluyen las partes van a ver ustedes y lo vamos a ir más o menos llenando y explicando. De igual manera también. Y aquí está, ¿no es cierto? Causa básica, ¿eh? De preferencia siguen en la línea C, causa básica. La causa subyacente o también llamada intermedia o interviniente. Son sinónimos, ¿ya? Nosotros, en el quehacer diario en el cual somos expertos, pues hablamos de causa básica, intermedia, le llamamos nosotros, y la causa final o directa. Puede llamarse inmediata también. Son sinónimos que se utilizan aquí. Ahora, obligatoriamente tengo que poner, me dice el doctor, las tres causas. Bueno, a veces es suficiente con dos, bien definidas, bien orientadas. En algún ejemplo que se da, existe la posibilidad de poner una, pero eso es alejadísima la posibilidad, ¿no? 3 es lo ideal y 2 es lo aceptable, digamos, ¿no? Pero bien definidas. ¿Okay? La pregunta más importante que debe hacerse es la causa de defunción, que si lo explica sin forzarlo, si fácilmente uno llega a esa conclusión, entonces sí, busque la causa de defunción originaria. O sea, y nosotros aconsejamos que se vaya desde abajo hacia arriba, más bien, ¿no? Describir la causa básica de la defunción. ¿Por qué motivo? ¿Cuál fue el diagnóstico de partida cuando comenzó toda la evolución del paciente? Eso lo tengo claro, la causa básica. De ahí evolucionó a otro diagnóstico, a otra causa de muerte, que fue la intermedia. Se pone en el segundo renglón. Y finalmente eso hizo de que hubiera una causa ya terminal, que lleva justamente al paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que no es diagnóstico, el diagnóstico es otro. Esa causa final o terminal se pone en la primera línea. Con la práctica vamos a... Hay otra sección 2, que dice causas contribuyentes, ¿ya? Causas contribuyentes son diagnósticos que no tienen relación directa con la causa de muerte, sino que de una u otra manera podrían, ¿no?, o colaborar o tener alguna
significancia en las causas que uno está poniendo en la parte de arriba. También con los ejemplos vamos a tenerlo más claro, ¿no? Y aquí comienza la sección de ejemplos. Presentación del primer caso. Mujer de 50 años, admitida en un hospital vomitando sangre. Fue diagnosticada con hemorragia por varices esofágicas. Ya tenemos ahí varios datos muy importantes. La investigación reveló hipertensión portal. La mujer tenía una historia de infección por hepatitis B. Otro dato sumamente importante. 3 días después del entrenamiento murió. ¿Cómo llenamos con estos datos certificado de función? Aquí tenemos. Con todos estos datos, ¿qué fue lo que comenzó, digamos? O si quieren, podemos comenzar desde arriba, ¿no? Hemorragia de varices esofágicas o ruptura, ¿no es cierto? Esa ruptura de las varices esofágicas, ¿a qué lleva? Muchas veces, ¿a qué lleva esa hemorragia? A un shock hipovolémico. Correcto, ¿no es cierto? Sale gran cantidad de sangre, disminuye el volumen de sangre y el shock hipovolémico. Aquí también podríamos haber puesto hemorragia de varices esofágicas / shock hipovolémico, para que entienda mejor. Pero poniéndolo aquí también es válido. ¿De dónde viene esa hemorragia y hace que se rompan las varices esofágicas? De una hipertensión portal. ¿Se dan cuenta? Lo que decíamos, ¿no? ¿Esta causa es originada por otra? Sí, había una hipertensión portal, lo cual da que la sangre se deriva hacia las venas del esófago, todo eso se dilatan, se vuelven varicosas y se rompen, ¿no es cierto? Esa es la historia, digamos, fisiopatológica. Entonces ya tenemos la causa intermedia en la línea B, hipertensión portal. ¿Y esa hipertensión portal quién la origina? ¿Hay otra enfermedad previamente que la origina? Sí, una cirrosis hepática. Y esa cirrosis hepática, o sea, esto tiene que comprobarse, evidentemente tiene que estar en los exámenes auxiliares y todo, realmente, o de repente se ha hecho un estudio patológico, qué sé yo, pero tiene que estar debidamente sustentado también, ¿no? Ya sea en el razonamiento clínico o clínico patológico, ¿no? Y con los exámenes auxiliares, evidentemente, ¿no? De todo tipo, patológico, radiológico, etcétera, etcétera. Entonces no estamos sacando una conclusión. Esta hipertensión vino de una hepatitis. Y el dato importante que dice que tuvo historia de hepatitis B. Entonces, esa cirrosis, ¿de dónde vino? Hepatitis B, que está debidamente también acreditada en historia clínica. ¿Y esa hepatitis vino de dónde? ¿De alguna otra cosa? Ya no. Ahí termina, o comienza, mejor dicho, toda la historia. Se infectó por hepatitis B y sabemos que esa hepatitis B termina pues, en cirrosis o puede terminar en cáncer hepático, etcétera, etcétera. Correcto, entonces la causa básica donde comenzó toda la cadena de eventos que llevan a la muerte de la persona, esta señora, comienza con la hepatitis B. Entonces eso sí o sí corresponde a la causa básica. De ahí esta hepatitis lleva a la cirrosis en el recurso de probablemente años. ¿También está comprobada esta cirrosis? Sí. Esa sería la causa intermedia. Aquí habría dos causas intermedias, que serían la B y la C, ¿cierto? La cirrosis lleva a la hipertensión portal, correcto. Aquí en este caso, miren, están llenadas 4 líneas, ¿no es cierto? Pero definitivamente la primera, la inferior, es la básica. Las dos que están en B y en C son las intermedias. Y la final o la terminal es hemorragia por ruptura. Aquí yo podría haber puesto hemorragia por ruptura de varices esofágicas, ¿no? O poner slash, shock hipovolémico. Y es lógico, ¿no? El shock hipovolémico no va a llevar al paro cardiorrespiratorio, evidentemente, ¿no? Entonces, y se va a morir la persona. Entonces ya vamos viendo, ¿no? De que tenemos ahí la evolución fisiopatológica y hemos identificado el punto de partida de toda esa cadena de eventos fisiopatológicos que llevan finalmente a la muerte de la persona. La explicación que hemos adelantado, es extremadamente importante, la causa básica esté correcta y se registre con precisión, ¿no es cierto? En este caso, la hemorragia por varices esofágica fue la causa de muerte, ¿no? Aquí podemos complementar de que lleva shock hipovolémico. La hepatitis B definitivamente fue la causa básica, ¿no? Esto, entonces, hay una respuesta de la intervención en salud pública para reforzar programas de vacunación
de repente hay más casos de hepatitis B por ahí detectados en esa región o en ese lugar, entonces sirve para tomar decisiones. Caso 2. Un hombre tenía diagnóstico de adenoma de próstata, presentó hipertensión secundaria y pielonefritis. Desde 5 años fue diagnosticado de diabetes mellitus. Muere de hemorragia cerebral. ¿Cómo enfocamos la causa de muerte? Todo comenzó con adenoma de próstata, ¿cierto? Eso lleva a una pielonefritis crónica debido a obstrucción. Y esto lleva a hipertensión secundaria. Y la hipertensión secundaria a un ACV que termina con hemorragia cerebral, ¿cierto? Aquí tenemos que vigilar, evidentemente, que esa hemorragia sea pues no traumática, ¿no? Con todos los otros historia. Entonces tenemos nuevamente la causa básica en la fila D, perdón, y en la fila A, en la línea causa inmediata, ¿correcto? Y aquí tenemos lo que mencionábamos, ¿no? Diabetes mellitus es una patología que no tiene directamente repercusión en la causa, pero es causa contribuyente, como podría haber sido, por ejemplo, la hipertensión, ¿no es cierto? Hipertensión arterial. Pero la diabetes mellitus tiene una serie de manifestaciones, de complicaciones que pueden de una u otra manera, sobre todo a nivel de la parte renal y a nivel de la parte también vascular, pueden también crear condiciones para que estas patologías, ¿no?, demuestren su efecto, ¿no?, dañino, sumamente dañino, que lleva a la muerte de la persona. Entonces ahí tienen ustedes la explicación, ya la hemos hecho. Vamos a pasar a la proyección. Estudio de caso 3, un hombre de 56 años relata dolor precordial y disnea, muere a las 3 horas de iniciar los síntomas. Se le logra realizar un electrocardiograma, niveles de enzimas también se le toma y confirman diagnóstico de infarto. No tenía ninguna otra enfermedad, no hay mayor registro de antecedentes patológicos. Este es el caso que muy pocas veces lo hemos visto, ¿no?, pero sí se presenta esporádicamente, de que puede consignarse un solo diagnóstico, ¿no?, que prácticamente sería aquí estaría mezclada la causa básica y la terminal, ¿no es cierto? Infarto agudo de miocardio, por todos los registros clínicos y con el examen también laboratorio correspondiente. Acá hay otro caso, estudio de caso 3, otra situación parecida a la anterior, pero no se le toma el electrocardiograma ni tampoco se hace niveles de enzima. Y también se menciona que no tenía ninguna otra enfermedad. Pero todos en las manifestaciones de signos y síntomas del punto de vista clínico orientan también a que era un cuadro de infarto agudo de miocardio. No hubo comprobación de laboratorio, pero sí clínica. Y se aleja también todo tipo de problemas de tipo violento o algo por el estilo, ¿no? Si bien es raro tener solo un evento que lleve a la muerte, esto puede ocurrir. En estas dos situaciones posibles del caso 3, la causa de la muerte debería informarse solamente en la línea A. Y este también sería la causa básica, pues, la básica y la terminal. En ausencia de comprobación de examen, la historia clínica es suficiente para llenar la causa básica de la muerte, como infarto. Por eso, nuestro registro de conocimientos desde el punto de vista clínico es sumamente importante, ¿no? El conocimiento y corroborar, interpretar y unir los signos y síntomas que estoy encontrando en el paciente. El laboratorio me da solamente un respaldo o una orientación. No, el laboratorio no me da el diagnóstico lo tengo yo ya, ¿no es cierto? Con mi semiología, con mi clínica, con mi patología, como conocimiento. Yo mando el electrocardiograma, enzimas para corroborar, pero si en este caso se va rapidísimo el paciente, yo puedo establecer esa causa de muerte como se ha explicado en la presentación, ¿correcto?
Aquí vemos ya un caso ya mezclado con el tipo traumática. Podemos intentar para llenar el certificado de defunción, pero después va a venir la recomendación de que todo, desde ahora tengan bien grabado eso también, todo caso en el cual haya sospecha o evidencia de que la muerte o el estado en que llega el paciente tiene un antecedente traumático, un atropello, sea un hecho de tránsito, una agresión de tipo criminal, ahora que se ve todos los días, ¿no? Entonces, eso debe ser derivado, por supuesto, si ingresa con signos de vida, hacer todo desde el punto de vista clínica, de salvarle la vida, estabilizarlo, ¿no? Ayudar a su recuperación, si se puede curar mejor aún, pero evidentemente si no progresa así, ingresa a pesar de todos los esfuerzos que se hagan, ¿no? Y ya se tiene evidentemente diagnóstico, pero todos los esfuerzos que se hagan lleva a que muera el paciente, como es antecedente violento, tiene que pasar necesariamente a necropsia médico legal. Se avisa a la policía del hospital o en las cercanías donde uno está, él avisa al fiscal y el fiscal dispone. Aquí tenía entonces, sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, es golpeado, bueno, golpeado no, es atropellado, tengo que salir aquí por un camión, sufrió múltiples fracturas en todo el cuerpo, muere de choque hipovolémico cerca de 1 hora después de entrar a la emergencia. Aquí ya tenemos, miren, las tres causas, ¿no? Ya no se asigna 4, sino 3. Y como le digo, mínimo 2. Y eventualmente la que hemos expuesto como infarto de miocardio, ¿no? O una línea. Pero, por ejemplo, 3 en los certificados de función que llevo en mi larga carrera de médico legista, creo que hay un 50%, 50-50, ¿no? 50 que están establecidas las 3 causas y los otros 50 solamente 2. ¿No? O sea, la cuestión no es inventar ni llenar todas las líneas que uno encuentra, sino estar seguro de que el diagnóstico que estoy colocando es el verdadero, es el concreto. No estoy inventando nada. Es el que yo estoy seguro de que ese es el diagnóstico. Encuentro 2 nada más, bueno, los 2, pues no voy a inventar otro solamente porque la línea está vacía y no hay obligación de llenarla toda la línea, ¿no? Desde acá, por ejemplo, peatón atropellado por camión. Aquí nosotros en la práctica no ponemos nunca esto, ¿no? Ponemos simplemente hecho de tránsito o suceso de tránsito, porque eso no nos consta, por más que venga la referencia, no ponemos con tanta, mejor dicho, con tanto por menor, ¿no? O sea, aquí se atropellaba por camión, pero eso no nos consta. O sea, y además suele tampoco no venir en la información que trae la policía, o sea, se le encontró después de que fue arrollado por un vehículo, ¿no? A veces, ¿no? Pero no con tanta detalle. O sea, no ponemos, para evitar confusión y equivocaciones, ponemos nosotros hecho de tránsito o suceso de tránsito. Múltiples fracturas, claro. Nosotros ponemos, usualmente en la práctica que tenemos, ponemos traumatismo múltiple, ¿no? O politraumatizado. Y evidentemente esos politraumatismos van a llevar internamente que se ha roto pues el hígado, el vaso, qué sé yo, pulmones. Había una gran hemorragia y estoy comprobando que hay shock hipovolémico. Clínicamente, y de hecho mucho más preciso si viene a necropsia, voy a encontrar, ¿no?, gran cantidad de sangre en cavidades y esto está bien colocado el choque hipovolémico o shock hipovolémico. Si tengo la certeza de información de las horas, se pueden poner. Si no, aquí no hay que, como le digo, inventar ni imaginarme cosas. Si tengo el dato bastante aproximado, lo coloco. Si hay dudas razonables, no coloco. Lo dejo así en blanco. ¿Ok? Entonces, este es un hecho violento. Y acá también igual, ¿no? Se menciona, caso debe ser encaminado al médico legista. ¿Se dan cuenta? Hemos visto cómo se puede llenar certificado de función, pero si es un hospital, una posta, eso se hace la comunicación a la policía y la policía, de hecho, como es un evento violento, la norma dice que debe practicarse la necropsia. ¿Ok? Así muere inmediatamente, o a los 5 minutos, a la hora, a los 2 días, 3 días, una semana. Hay el antecedente violento, porque ese caso está en investigación de tipo penal.
De repente es un carro que ha atropellado y se ha dado la fuga, o el camión se ha dado la fuga, ¿no? Y hay una denuncia. Cuando se capture ese camión, lo más posible es que el conductor se vaya ahora con la famosa prisión preventiva, etcétera, etcétera, ¿no? Y después se le sentencia a pena privativa de la libertad. ¿Ok? Bien, en la parte 2 ya hemos visto un poco si hay algún diagnóstico, alguna patología que contribuya, se coloca, si no, se deja en blanco. De igual manera, los tiempos, si tenemos la información correcta, los colocamos, si no, lo dejamos ahí. Y bien, entonces, nuevamente la recomendación, ¿no? Cuando la muerte se produce como consecuencia de una lesión, de un hecho violento y en general de causas externas, o sea, alguien ingirió un veneno, es una causa externa, y se murió. Ya, yo llega al hospital, malas condiciones, se muere, y eso debe ser enviado a avisar, como le digo, al policía, si hay policía, si no, a la fiscalía de la jurisdicción, para que inmediatamente se accione todo el mecanismo de intervención nuestra. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no ha quedado claro?